sus medios y a sus familias. Acaba de comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladar a la sociedad española algunas medidas. Y nuevamente podemos hablar de decepción. Podemos hablar de un presidente del Gobierno que, como siempre, llega tarde y se queda corto ante la situación que están viviendo los españoles. Si por algo se caracteriza el año 2022 es por ser el año de la inflación. Y bien que lo sabemos todos los españoles, porque la hemos pagado y muy cara. No solo la hemos pagado en la cesta de la compra, y la seguimos pagando en la cesta de la compra, sino que esa inflación en parte ha hecho que este sea el año también del récord de recaudación por parte del Gobierno de España. Estamos hablando de más de 33.000 millones de euros, los que va a recaudar de más el Estado, como consecuencia fundamentalmente del efecto de la inflación. En definitiva, la inflación nos ha salido muy cara a los españoles, pero ha beneficiado de manera directa al Gobierno de España y, por tanto, a Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, ese récord de recaudación, en el que destaca considerablemente el más del 19% de incremento de la mano del IVA, no ha servido para aliviar a las familias españolas, porque hay medidas que se le han estado trasladando al Gobierno de España, al presidente Sánchez, por parte del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde hace meses. Algunas se han adoptado tarde y se han quedado cortas, y otras ni tan siquiera durante este año 2022 se han tenido en cuenta. Volvemos a estar, cuando vemos sus medidas, ante la improvisación del último minuto para que parezca que hace algo. Pero, como digo, se queda corto y es insuficiente. Todas las ayudas de las que hoy ha hablado el presidente del Gobierno y que recibirán los españoles en el año 2023, ya las han pagado antes. Las han pagado durante el año 2022 a través de esos más de 33.000 millones de euros de exceso de recaudación que ha salido de los bolsillos de los españoles. Me detendré fundamentalmente en una de ellas, y es en lo que tiene que ver con la cesta de la compra y el IVA de la cesta de la compra. Un IVA que han estado pagando los españoles durante todo este año y que el presidente del Gobierno, a pesar de que la cesta de la compra ha subido más de un 15%, y bien que lo saben las familias españolas, se ha negado a bajar durante todo este año. Y se lo planteó el presidente del Partido Popular ya en septiembre. Si se hubiera adoptado en ese momento, y para todos los productos que se planteaba, los españoles se hubieran ahorrado en torno a 300 millones de euros. Y esos 300 millones de euros a través de la cesta de la compra ya se han pagado y ya están en las arcas del Gobierno de España. Ahora, para el año 2023, plantea y copia esas medidas que le planteó el presidente Feijóo, pero las copia tarde. Y, como decía, ese copiarlas tarde sale muy caro a los españoles, que ya han pagado más de 300 millones de euros desde que pedimos esa medida al Gobierno de España. Les sale muy caro porque se aplican tarde, pero es que además se quedan cortas. Hay productos que son básicos en una cesta de la compra de cualquier familia española, o debieran de serlo, como la carne, el pescado, las conservas o el agua. Y para ellos no se plantea, para ninguno de estos productos, la bajada del IVA. Y, sin embargo, son productos que se han encarecido de manera sustancial en los últimos 2 años. Por lo tanto, haría bien el presidente del Gobierno en escuchar más al Partido Popular y aplicar las medidas que le planteamos cuando se las planteamos, por el bien de España y por el bien de todos los españoles. Aparte de todo ello, ha hablado de fondos europeos. Unos fondos europeos que, si por algo se caracterizan en nuestro país, es por el fracaso. El fracaso y la ineficacia. Unos fondos europeos fundamentales para mantener la competitividad y para recuperar el PIB prepandemia en nuestro país. Sin embargo, la nefasta gestión de los mismos está haciendo que no lleguen a la economía real. Según datos, a 31 de octubre, tan solo 602 millones de euros han llegado a la economía real y tan solo 6.700 millones son pagos que se han realizado.
pero se han realizado entre administraciones y de los mismos, como les decía, tan solo 602 millones de euros han llegado a esa economía real. Por lo tanto, no se están convirtiendo en el instrumento de tracción y transferencia a la economía real que debieran ser en estos momentos. Esta es una de las causas por las cuales no entendemos además el triunfalismo del presidente del Gobierno, cuando España es, junto con Chequia, los dos únicos países de la Unión Europea que todavía no han recuperado el crecimiento prepandemia. Y, por tanto, estamos peor que al inicio de la pandemia. Si otros países han sido capaces de recuperar ese crecimiento, ¿por qué España no lo hace? España no lo hace porque tenemos un Gobierno que no está a la altura del país que es España. No tenemos un Gobierno que lleve a cabo las reformas estructurales que son necesarias para que la recuperación económica sea un hecho cierto en nuestro país. Por otro lado, también ha abordado el anuncio que ayer hacía y llevaba a cabo el presidente de la Generalitat, Aragonés, y en el cual anunciaba a una parte de los catalanes que habrá un referéndum en Cataluña en el año 2023. Y sin duda alguna el año 2022, si por algo se caracteriza, no es por lo que decía el eslogan de su comparecencia de cumplimos, sino porque solo ha cumplido con aquellos que son sus socios y a los cuales necesita para seguir siendo presidente del Gobierno de España. Porque cumplir con los españoles no es llevar a cabo una derogación de aquellos delitos que garantizan y protegen el Estado de Derecho y el marco constitucional. Cumplir con los españoles no es abaratar la corrupción en nuestro país. Y cumplir con los españoles no es que hoy las penas para los agresores sexuales hoy sean más bajas que lo que eran al principio de este año. Lo que ha quedado claro ante sus respuestas en relación al referéndum de Cataluña es que el presidente del Gobierno no tiene ninguna credibilidad. Y no puede tener ninguna credibilidad ante los españoles, porque cuando le escuchamos decir que ese referéndum no se producirá, rápidamente recordamos cuántas veces nos dijo que tipificaría el referéndum ilegal y no lo ha hecho, que no derogaría el delito de sedición y sí lo ha hecho, que lucharía contra la corrupción y ha abaratado las penas por la corrupción. Y sin duda alguna, cuando le escuchamos que no habrá un referéndum en Cataluña, tenemos claro que los independentistas decidirán cuándo se realiza y que han encontrado la inestimable ayuda, nada más y nada menos que del propio presidente del Gobierno, para volverlo a hacer, pero que en estos momentos, cuando lo hagan, no tengan un Estado de Derecho fuerte que pueda plantarles cara y, por tanto, hacer que el futuro de España lo decidamos todos los españoles y no que solo lo decidan una parte de los catalanes. Ha hablado mucho de cumplir la Constitución, pero hay que recordar que en Cataluña no se está cumpliendo la Constitución. Y no se está cumpliendo la Constitución porque hay sentencias que reconocen que no se puede estudiar en la lengua común como es el castellano. Pero sobre todo que el propio Gobierno de España, por exigencias de los independentistas, ha renunciado a defender los derechos lingüísticos que están establecidos en la Constitución y que son de todos los españoles, vivan donde vivan, y sobre todo de aquellos que viven en Cataluña y que los ven vulnerados. Sin duda alguna estamos ante un mal año para España y para la calidad democrática en nuestro país, porque este año se caracteriza por el deterioro institucional que desde la propia Moncloa se ha promovido e impulsado por el propio presidente del Gobierno de España. Lo podemos decir porque ese grado de deterioro institucional viene de cómo se copan las distintas instituciones que tienen que garantizar la independencia y que tienen que servir de contrapoderes y de equilibrio entre los poderes. Lo podemos decir cuando vemos que se sigue gobernando a golpe del Real Decreto Ley, en vez de gobernar como debe gobernarse en un país como es España. Y hoy lo volvemos a ver, porque todas estas medidas que podrían haber ido en los presupuestos generales del Estado volverán a ir en un Real Decreto Ley. Vemos cómo se han intentado modificar por la puerta de atrás leyes orgánicas para controlar el Consejo General del Poder Judicial y para controlar el Tribunal Constitucional.
Sin duda alguna, instrumento este último necesario para que se pueda cumplir ese sueño de los independentistas de que en el año 2023 se pueda producir ese referéndum que ayer anunciaba el presidente de la Generalitat. Y sin duda alguna estamos hablando de un amplio deterioro institucional cuando se intenta vulnerar los derechos de la oposición para que sea la mayoría parlamentaria del Gobierno la única que tenga voz y que tenga derechos en nuestro país. Como les decía, hoy el balance que podemos hacer de las medidas que ha presentado el presidente del Gobierno de España es que no son las que necesitan hoy los españoles. Y no son las que necesitan los españoles porque ha venido a eliminar medidas como los 20 céntimos de la gasolina para millones de españoles que la siguen necesitando, o para trabajadores que seguirán necesitando su vehículo para poder trabajar y desarrollar sus actividades. No son buenas medidas porque no van a llegar a compensar esa subida del 15% de la cesta de la compra. No son buenas medidas porque, además, no están pensando en todos aquellos españoles que no podrán acceder a los 200 euros directos, pero que sí tienen unas rentas superiores a los 27.000 millones de euros. Y no son buenas medidas porque no han tenido en cuenta algunas de las que el Partido Popular le ha presentado. Sin duda alguna, los españoles, cuando piensan en llegar a fin de mes, piensan en las hipotecas. Y era fundamental que se incorporara esa medida de ayuda directa que el Partido Popular le ha planteado al Gobierno de España para que a través del IRPF se pueda llevar a cabo y recuperar esa desgravación fiscal para aquellos españoles de clase media que necesitan en estos momentos poder afrontar la subida de los costes de las hipotecas. Y sin más, pues estamos a su disposición para las preguntas que quieran realizar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería empezar por el final. Ha dicho que no son buenas medidas. Ha puesto el ejemplo de la retirada de los 20 céntimos. El Partido Popular votó en contra de esta medida. Quería saber por qué votaron en contra de esta medida y ahora, sin embargo, exigen que se mantenga. Y lo hago extensible al resto de medidas. El Partido Popular votó en contra en 2021 de bajar el IVA del gas y de la luz. El anuncio que ha hecho hoy el presidente del Gobierno, más allá de que les parezca que podría ser más amplio, ¿el Partido Popular va a votar en contra o a favor de la bajada del IVA del 4 al 0 o del 10 al 5%? Gracias. Bueno, yo creo que como usted bien conoce, todas estas medidas suelen formar parte de reales decretos ley donde estas medidas no van solas, sino que van acompañadas de otros que suelen llevar a cabo la intervención, por ejemplo, de sectores o de ámbitos económicos con los que el Partido Popular no puede estar de acuerdo. Pero quiero recordar que todas esas medidas a las que usted ha hecho referencia, por ejemplo, la bajada del IVA en la luz y el gas, fue el Partido Popular quien las planteó y las propuso. Y lo que hizo Pedro Sánchez fue copiarlas, pero copiarlas tarde. Si esas medidas se aplicaran cuando el presidente Feijóo las planteó, los españoles se hubieran ahorrado muchos millones de euros. Millones de euros que hubieran quedado en los bolsillos de los españoles y que les hubieran permitido aliviar el duro día a día que para los españoles se ha convertido el llegar a fin de mes. Sobre el Real Decreto desconocemos más allá de lo que ha dicho el presidente, y habrá que estar a la letra pequeña de en qué se materializa, pero que sí le avanzamos, es que se queda corto. Se queda corto en que no entendemos por qué la carne, el pescado, las conservas o el agua van a mantener el IVA que tienen en estos momentos. Y esos son productos que se han disparado sus precios en los últimos años. Y sobre todo son productos de primera necesidad y productos que toda familia tiene derecho a poder acceder a ellos. Y que es razonable que se les aplique esa bajada temporal del IVA cuando se va a recaudar este año, 2022, más de 33.000 millones de euros extras. 33.000 millones de euros extras que en gran parte provienen de la subida de los precios y, por tanto, de la subida de la recaudación del propio IVA y que ha salido fundamentalmente de los bolsillos de quienes más lo necesitan. Como decía,
El sentido del voto en esos reales decretos no se debe entender como la oposición a todas y cada una de las medidas, sino al final al conjunto del Real Decreto y de las medidas que tiene por costumbre introducir siempre en esos reales decreto ley el propio presidente del Gobierno para que no podamos aprobarlos, ¿no? Hola, buenas tardes, secretaria general. Sánchez dice que la única aportación de Feijóo ha sido amordazar al Parlamento, como ya dijera en la sesión de control, y que no hay ninguna diferencia con respecto a Casado. Usted, que ha estado en ambas direcciones, tanto en la de Casado como en la de Feijóo, ¿cuál es la principal diferencia que percibe entre ambos políticos? Y también quería saber si el PP excluye ya cualquier tipo de posibilidad de acuerdo de Estado con Sánchez, dadas sus palabras en esta comparecencia de balance, acusando al PP en reiteradas ocasiones de no cumplir con la Constitución. Y, por último, sobre el pleno del Consejo General del Poder Judicial de esta tarde, ¿cree que hay algún tipo de posibilidad de acuerdo o lo ve imposible? Gracias. Bueno, yo creo que sí hay un pleno esta tarde, por tanto hay una posibilidad de acuerdo para que en el seno del Consejo General del Poder Judicial puedan los miembros del mismo plantear una propuesta y aprobar una propuesta para la renovación del Tribunal Constitucional. Ojalá eso pueda producirse y que, por tanto, eso pueda materializarse, ¿no? En relación a la segunda de las cuestiones, la verdad es que Pedro Sánchez ha dedicado mucho tiempo a atacar al líder de la oposición, que agradecerle al líder de la oposición las propuestas que le ha planteado y que meses después, aunque quedándose corto, ha planteado. Yo lo que le recomendaría es que piense más en su país que en mantenerse él en el poder. Porque, sin duda alguna, lo que ha decidido hace mucho tiempo Pedro Sánchez, y tendrá que decidir si está dispuesto a rectificar, es que a él lo único que le interesa es mantenerse al precio que sea en el poder y que para ello está dispuesto a pagar cualquier precio. Y él ha elegido sus socios en ese sentido, ¿no? Eliminar el delito de sedición, rebajar la corrupción, negarse, como se niega en estos momentos porque se lo exige Podemos, a rectificar la ley del solo sí es sí y que los delincuentes sexuales no tengan penas más bajas de las que hubieran tenido con la anterior ley, son la demostración de que él no tiene muchas ganas de llegar a acuerdos con el Partido Popular, sino que prefiere ceder todo aquello que sea necesario con tal de seguir siendo presidente del Gobierno a cualquier precio, ¿no? Y, sin duda alguna, escuchar ayer al presidente de la Generalitat, exultante, como dice con total sinceridad que se puede decir que han conseguido la amnistía a través de los indultos, de la modificación del Código Penal a la medida, del abaratamiento de la corrupción cuando ésta signifique utilizar los fondos públicos para promover referéndums ilegales, pues que están contentos y que seguirán adelante, evidentemente, demuestra que el presidente Sánchez ha elegido el camino incorrecto. Pero siempre puede rectificar. Nosotros no nos vamos a mover de lo que es la defensa del constitucionalismo, de lo que es la defensa de la moderación y lo que es la defensa de algo muy básico, y es la igualdad de todos los españoles ante la ley, la igualdad de la ley para todos los españoles, porque ninguno estamos por encima de ella, sean independentistas o no lo sean socios de Sánchez o no lo sean, y, por supuesto, la defensa de algo muy básico, como es que el futuro de España lo decidimos todos los españoles y que lo decidimos desde el marco constitucional. Y en referencia a la primera de las cuestiones, no tengo, yo no tengo por qué hacer ningún tipo de comparación entre quién ha sido presidente de este partido y quién hoy es presidente de este partido. El partido tomó sus decisiones en el mes de febrero y, por tanto, nosotros seguimos hacia adelante. Hola, buenas tardes. Por insistir en alguna cuestión que ha salido ya sobre el decreto ley y las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno, dice que se queda corto, que se quedan cortas las medidas, que llegan tarde. Damos por hecho entonces que el Partido Popular votará en contra, como ha votado en contra de otros decretos ley que también han considerado que se quedaban cortos o que no les gustaba el contenido general. Por otro lado, también da por descartado un desbloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial el próximo año, en el año que queda de legislatura. Eso el PP lo descarta, sobre todo también después de que se haya aprobado la supresión del delito de sedición, que fue lo que motivó también la ruptura de la anterior negociación.
Y por último, bueno, hemos visto a un presidente del Gobierno bastante contento con la situación económica de España. Yo quería saber, el Partido Popular, ¿cuál considera que es el principal problema que tiene España ahora mismo? ¿La situación económica o la crisis institucional? Gracias. Yo creo que el presidente del Gobierno está contento no por la situación económica de España, porque la situación económica de España no es buena. Él está contento porque sigue siendo presidente del Gobierno de España y le da lo mismo cuál sea la situación económica de España y la situación institucional. Yo creo que eso es una realidad que está ahí, y mientras él sea presidente del Gobierno, pues él estará contento. Aunque para ello tenga que entregar el Código Penal, tenga que indultar, tenga que abaratar la corrupción, o sigamos viendo los españoles cómo los delincuentes sexuales ven reducidas sus condenas o incluso salen ya a la calle porque se les rebajan las condenas. Y esto es la realidad que estamos viviendo. En relación al sentido del voto, como le decía, nosotros somos un partido serio y responsable, desconocemos cuál es el texto de ese Real Decreto y, por tanto, cuando lo analicemos, decidiremos el sentido del voto. Hoy hacemos única y exclusivamente una primera valoración. Pero lo que está claro es que se queda muy corto en muchas de las cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo les trasladaba, ¿no?, esa ayuda directa, por ejemplo, de 200 euros a familias con menos de 27.000 euros de ingresos anuales. Y eso deja fuera a unos 8 millones de españoles que son clase media, que también están sufriendo la inflación y que no van a recibir esa ayuda. Pero, además, al no haber aplicado ni deflactar el IRPF ni la rebaja del IVA a la cesta de la compra hasta el año 2023, en definitiva, las ayudas que vayan a recibir los españoles en el año 2023 son las que han pagado de extra en el año 2022. Ni más ni menos. No se les está ayudando, sino que se les está devolviendo una parte de lo que ya pagaron en exceso por efecto directo de la inflación. Y esta es una realidad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la retirada de la subvención de los 20 céntimos del combustible, solo se va a mantener para algunos sectores. Pero hay otros muchos sectores que necesitan también el vehículo como un elemento que es fundamental para trabajar y que, por tanto, verán cómo su actividad económica se ve afectada por esta retirada. O, sobre todo, las familias con recursos más bajos, el que se retiren esos 20 céntimos para las rentas más bajas, también verán cómo esa subida de la gasolina y del gasoil que todavía hoy tenemos en nuestro país en relación al año pasado, pues la van a sufrir, ¿no? Estamos hablando del gasoil con una subida en torno al 27% más que el año pasado y la gasolina del 7%. Y eso sigue estando ahí. O esa retirada de la ayuda al transporte en los territorios, donde si las comunidades autónomas o las entidades locales no aportan un 20% de complemento, no se va a recibir. O estamos viendo, como les decía, esos productos básicos de la cesta de la compra, como es la carne, el pescado o las conservas y el agua, pues no van a tener esa bajada del IVA que entendemos que es fundamental. En esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de quedarse corto y también de llegar tarde, porque ese llegar tarde significa que ya se ha pagado durante todo este año 2022 mucho IVA como consecuencia de la inflación. Y sobre el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que, sinceramente, a los hechos me remito, y es que el Partido Socialista no tiene ningún interés en ningún tipo de negociación ni ningún tipo de acuerdo. Ojalá lo tuviera. Pero si lo tuviera, ni hubiera entregado el Código Penal a los independentistas, ni estaría abaratando la corrupción en nuestro país. Cuestiones que, por cierto, no estaban ni en el programa electoral de Pedro Sánchez, ni en el programa de gobierno, ni en su discurso de investidura. Y, por tanto, yo creo que si quiere hacer un ejercicio de transparencia, debiera de acompañar las diapositivas con los incumplimientos, porque los españoles no se nos olvidan el número de incumplimientos que Pedro Sánchez acumula ya en su mochila de gestión. Vale. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacerle unas preguntas. Primero, ha comentado usted que se ahorra 300 millones, que los españoles se hubieran ahorrado 300 millones si el Gobierno hubiera aplicado las medidas anunciadas por Feijóo el pasado mes de septiembre. Quería saber un poco de dónde sale ese cálculo. Y luego, dos valoraciones. La primera, lo sucedido el pasado viernes con el marido de la
vicepresidenta Nadia Calviño, ese amago del puesto en Patrimonio Nacional. Y una última valoración, usted como secretaria general actual, coordinadora en esa etapa de transición del partido y portavoz en el Congreso durante todo el año, una pequeña valoración de cómo ha sido este año para el Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, en relación a los españoles se podrían haber ahorrado efectivamente unos 300 millones de euros si desde el mes de septiembre, cuando le planteó el presidente Feijóo a Pedro Sánchez que ante el mayor problema que tenían los españoles en este año 2022, que se llamaba inflación, redujera el IVA de la cesta de la compra de los productos básicos. Fundamentalmente pues estaba la carne, el pescado, el agua y la pasta, el aceite, ¿no? Ese IVA calculábamos que suponía a los españoles durante todo un año 1.000 millones de euros. En vista de lo que se recauda, se estaba recaudando. Por lo tanto, calculamos que son unos 300 millones de euros los que los españoles han pagado durante estos 3 meses donde se ha negado a aplicar esta medida. Pero no hay que olvidar que no la va a aplicar para todos estos productos, lo cual también tendrá un efecto, ¿no? Si se hubiera aplicado en ese momento, pues evidentemente la cesta de la compra de las familias españolas hubiera sido más barata. Y hubiera demostrado el presidente del Gobierno, sobre todo con el exceso de recaudación que se está produciendo durante este año, una sensibilidad con aquellos que más dificultades tienen, porque no hay que olvidar que el IVA es un impuesto regresivo, y es decir, que afecta más a quien menos tiene. Y esto debiera de haber sido tenido en cuenta. Eso es a lo que me refiero, a que ese es el cálculo que hemos hecho desde el Partido Popular, ¿no? Y esa es la conclusión también a la que llegamos y por la que decimos que aplicar las medidas tarde y no tenerlas en cuenta, sino dedicarse a desprestigiarlas en el primer momento, sale muy caro. Y sale muy caro porque durante todo ese tiempo se está pagando en cada ticket de compra del día a día de la cesta de las familias españolas. En relación a el marido, ¿no? el puesto de trabajo del marido de la vicepresidenta Calviño. Bueno, creo que es la demostración de cómo entienden el Gobierno de España el ejercicio del poder. Y es que, por tanto, el poder son ellos. Y no tienen ningún tipo de límites a la hora de promover concursos o ofertas de empleo a las cuales quienes concurren son sus familiares más directos. Y evidentemente esa renuncia no ha sido por una cuestión de voluntad, sino ha sido por una cuestión al final, de publicidad, porque nos hemos enterado todos los españoles de lo que iba a ocurrir y evidentemente no pasaba la prueba del algodón ni de lo ético ni de lo estético. Y creo que todos podemos concluir, después de las informaciones que hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación, y el que será un puesto de trabajo hecho a la medida del marido de la vicepresidenta. Y evidentemente la renuncia no es por un ejercicio de responsabilidad, sino es por un ejercicio al final, de investigación por parte de los medios de comunicación. Y quien lleva a cabo estas prácticas, para los suyos, pues no debiera de estar sentado en el Consejo de Ministros. Y en relación a la última de las cuestiones, creo que en este año 2022, un año muy difícil para España y los españoles, el Partido Popular tuvo un problema interno y creo que lo que hemos demostrado a todos los españoles es que este es un partido fuerte y este es un partido que ante todo se debe a España y a los españoles. Y que cuando tiene un problema, lo primero en lo que piensa es en que tiene la obligación de servir a su país. Y toma las decisiones que tenemos que tomar de manera interna y eso ha hecho que hoy España tenga una alternativa que pueda liderar el futuro de nuestro país y que los españoles puedan confiar en nosotros. Y no solo eso, sin duda alguna, lo que hemos conseguido el Partido Popular, tomando las decisiones que hemos tenido que llevar a cabo y sobre todo trabajando todos desde la unidad, es que hoy España tenga esperanza. Y que tenga esperanza de la mano de Alberto Núñez Feijóo y que tenga esperanza de la mano del Partido Popular, que hoy es el partido,
el primer partido en expectativa de voto para los españoles y que, por tanto, el cambio está cerca y que el cambio los españoles, si quieren, lo podrán tener en el año 2023. Buenos días, señora Gamarra. Quería preguntarle por las medidas económicas, porque usted ha dicho que tienen que leer la letra pequeña para decidir el sentido de su voto, pero quería saber si el Partido Popular estaría dispuesto, por así decirlo, a hacer una especie de contraoferta para negociar estas medidas, dado que muchas de ellas ustedes las han propuesto. Por ejemplo, en el caso del cheque ahorro para ayudar a las familias con una renta de hasta 27.000 euros, subir ese umbral de renta. En el caso de la cesta de los productos básicos, incluir los productos que ustedes pedían en el mes de septiembre. Quería saber si ustedes están dispuestos un poco a negociar ese asunto con el Gobierno y sentarse a hablar. En segundo lugar, quería pedir una valoración por las declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno, porque ha insistido en varias ocasiones que hay un incumplimiento flagrante de la Constitución por parte del Partido Popular. Incumplimiento flagrante, lo ha dicho 3 o 4 veces, y que lecciones de patriotismo y constitucionalidad no puede dar el PP. Quería saber si al Partido Popular le preocupa que cale ese mensaje entre los ciudadanos. Y luego, finalmente, como usted es la portavoz del Grupo Popular, no sé si ya tienen una decisión sobre quién ocupará el puesto en la mesa del Congreso del señor Adolfo Suárez Cillana. Y si me permite, me he anotado aquí porque no sé si la he entendido bien con la respuesta anterior. Ha dicho usted que quien hace estas prácticas no debería estar sentado en el Consejo de Ministros. ¿Están ustedes pidiendo la dimisión de la ministra Calviño? Hombre, yo creo que lo que debiera haber acompañado la renuncia de su marido hubiera sido la dimisión de la vicepresidenta. Evidentemente, no fue por casualidad todo esto, y sabemos todos a estas alturas que patrimonio del Estado, patrimonio nacional, depende del propio Consejo de Ministros y la relación directa, no directísima, entre quien está al frente de patrimonio y la propia vicepresidenta, ¿no? Con lo cual creo que esa hubiera sido la decisión acertada y adecuada ante un escándalo de unas magnitudes mayúsculas, ¿no? Como es lo que hemos estado viviendo, pero que el trasfondo es cómo entienden el poder y la utilización de todos los instrumentos del poder por parte de los miembros del Gobierno, donde no hay ningún tipo de límite. Y no hay ningún límite pues para, al final, que el marido de la vicepresidenta fuera a ocupar un puesto donde había no solo tantas dudas, sino tantas cuestiones todavía sin resolver, ¿no? En cuanto al planteamiento de las medidas que se plantean, ¿no? El Partido Popular va a seguir planteando la alternativa y, por tanto, seguiremos trasladando medidas que consideremos que vayan a mejorar el día a día de la sociedad española. Y lo haremos de todos los modos y de todas las maneras posibles, sobre todo para conseguir, aunque sea tarde y se quede corto, que muchas de ellas se puedan poner en práctica y, por tanto, tengan un efecto en la sociedad española. Sinceramente, sobre una negociación, la manera de actuar del Gobierno no es la de una negociación, porque esto se materializará en un Real Decreto Ley y se llevará a convalidar, y a partir de ahí no hay luego ningún tipo de posibilidad de planteamiento de mejora. Pero las mejoras, por supuesto, que las vamos a plantear, y el Gobierno las tendrá encima de la mesa si las quiere llevar a la práctica y si las quiere adoptar. Haría bien en adoptarlas, porque sin duda alguna, aunque recaude menos, evidentemente le irá mejor a la sociedad española, ¿no? Y ¿cuál era la última de las preguntas? Bueno, vamos a ver. Creo que a estas alturas, cuando podemos hablar de un mes de diciembre negro que todavía no ha terminado, que el presidente del Gobierno, que ha entregado el Código Penal a los independentistas, que ha sacado del Código Penal el delito de sedición, que viene a proteger el marco de convivencia constitucional. El presidente del Gobierno, que ha renunciado, y ha renunciado por exigencia de los independentistas, a defender a los españoles que viven en Cataluña y que defienden sus derechos lingüísticos, y que ni tan siquiera recurre y exige el cumplimiento de las sentencias que establecen que es obligatorio el educar en el 25% en castellano en una parte de Cataluña, no creo que esté para dar lecciones a este partido. El presidente del Gobierno, al que el Tribunal Constitucional le ha declarado inconstitucionales los dos decretos del estado de alarma. El presidente del Gobierno, a que el Tribunal Constitucional
ha frenado en su intento de vulnerar los derechos de los diputados de la oposición, no creo que esté en disposición de dar lecciones de constitucionalismo a los españoles y, por supuesto, a este partido. No tenemos todavía la decisión y, de todos modos, será una decisión que se tomará dentro de los órganos también de los grupos parlamentarios, del grupo parlamentario, y será ahí donde se comunique. Gracias.